Hermanos, cuando la Biblia habla del cristianismo, comúnmente se escucha decir el término mi fe cristiana o nuestra fe cristiana en lugar de mi religión cristiana. Y la razón es muy simple, porque no existe una verdadera religión sin una verdadera fe cristiana. Y mis queridos hermanos, veremos cómo la fe es el corazón del mensaje bíblico sobre la redención. Sin embargo, entender qué es realmente la fe no siempre resulta muy fácil, puesto que si ustedes analizan es un concepto multifacético. Incluso muchos creyentes realmente y honestamente luchan por definirla, por comprender lo que es la verdadera fe cristiana. Pero miren, este pequeño libro o esta pequeña epístola que llamamos Hebreos, especialmente el capítulo 11 que estamos mirando en esta mañana, tiene como propósito explorar lo que la Biblia enseña acerca de la fe. No es tanto una definición de la fe como realmente una descripción, vamos a decir, de lo que la fe hace o lo que ella puede hacer en nuestra vida o en la vida de otras personas, es decir, cómo obra realmente la fe. Veremos cómo la fe se relaciona con la salvación y qué significa tener una verdadera fe salvadora. También vamos a considerar muy de cerca cómo la fe se vincula con la razón y otros aspectos también que la Biblia nos enseña. Así que hermanos, estén atentos, tomen sus notas. Esto es un tema que de verdad como cristianos debemos de dominar. Pero en primer lugar, decimos que donde hay fe, mis queridos hermanos, ¿hay qué? Hay esperanza. Dice la palabra del Señor, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Hermanos, consideremos la distinción entre fe y esperanza. Se establece una clara distinción entre estas dos palabras, aunque claro, estas dos palabras están bien íntimamente, vamos a decir, relacionadas, pero no son lo mismo. Por ejemplo, el apóstol Pablo, cuando escribe Primera de Corintios, capítulo 13, allí al final, él menciona lo que podemos llamar la gran triada de las virtudes cristianas. ¿Ustedes la conocen? ¿Saben cuál es? La gran triada de las virtudes del cristiano. ¿Cuál es? Ustedes se lo saben. La fe, la esperanza y el amor. Pero el hecho de que las enumere por separado, sugiere que cada una posee una identidad única dentro de lo que es la vida cristiana. Usted crece en esto, usted es un cristiano que está creciendo en la fe, en la esperanza y claro, en el amor. Pero ahora, ¿qué entendemos hoy? ¿Qué entiende usted por esta palabra esperanza? Ustedes saben que en nuestra cultura occidental la palabra suele expresar algo así como un deseo emocional sin garantía de que eso que deseamos se haga cierto. ¿No es así, hermano? O sea, yo deseo que esto ocurra, pero realmente no sé si va a suceder. Por ejemplo, podemos decir, espero que mi equipo favorito gane, pero no sabemos que esa victoria está asegurada. ¿No es así, hermano? Miren, yo, por ejemplo, soy fanático, bueno, hasta cierto punto, no ese tipo de fanatismo, ¿no? Pero hasta cierto punto del equipo de fútbol americano local, es decir, los Miami Dolphins, el equipo de los Delfines de Miami, vamos a decir. El último Super Bowl que ellos ganaron fue en el año 72, 53 años atrás. Yo era prácticamente un niño. Entonces, imagínense, aunque tienen el récord de ser el único equipo en la historia que ha ganado todos los juegos de la temporada, pero el asunto es muy simple,
que desde allá para acá, en cada temporada, yo he estado esperando que ellos ganen y vayan al Super Bowl. Sí, hermanos, pero esa esperanza ha resultado y posiblemente continúe resultando vana y fútil. ¿Por qué? Porque aunque a veces ganan, pierden también. No es así. Y en este tipo de esperanza, que el mundo le llama esperanza, hay incertidumbre y, claro, la posibilidad de decepción. Sin embargo, la esperanza que enseñan las Escrituras, la palabra del Señor, que encontramos aquí en el Nuevo Testamento, es una esperanza, hermano, viva. Es una esperanza que se basa en la fidelidad de Dios, y no mía ni de los hombres. Como dice la palabra en Romanos 5:5, que esa clase de esperanza nunca avergüenza. ¿Qué quiere decir eso? Que nunca le va a defraudar a usted. No va a sentir vergüenza porque no le va a fallar. O sea, esta esperanza no es un deseo así lindo, sin fundamento, sino es una seguridad, es una certeza que está anclada en las promesas de Dios. ¿Sí o no? O sea, no es un simple optimismo o un optimismo, digamos, ciego, sin ninguna base sólida, o algo así fabricado como, bueno, espero que, pero sin seguridad. No depende, hermanos, de esos resultados inciertos, sino de un Dios que cumple, hermanos, que cumple lo que promete. ¿Creen que Dios cumple lo que promete? Amén. Se basa en nuestro conocimiento de que Dios no nos fallará, de que el Señor será fiel a su palabra. Cuando Dios le hace a usted una promesa a través de su palabra, una promesa a su pueblo, una promesa a la iglesia, Él se aferra a ella. Y Él nos dice que esa esperanza es como un ancla en su vida. Miren cómo dice la palabra, la cual tenemos como segura y firme, ¿qué? Ancla del alma. Qué poderosa es esa fe. Un ancla, yo cuando pienso en un ancla, pienso por ejemplo en un barco, ¿no? Es como la protección de un barco para que no quede a la deriva, o sea, rumbo en el mar sin saber a dónde va. Las promesas de Dios para mañana, mis queridos hermanos, son hoy esa ancla de los creyentes. Y por eso podemos decir que la fe realmente, la fe es la sustancia de esa esperanza. Dice la palabra en Hebreos 11:1 que la fe es la ¿qué? La certeza de lo que se espera. Esa palabra certeza es sustancia. Y eso le da algo, lo completa realmente, lo completa. Es como una comida que no tenga sustancia, imagínense. Pero cuando usted le pone su sustancia, óigame, tiene un sabor, está completa la comida. Pero sí, la fe no es, hermanos, algo emocional simplemente o superficial, es sustancial y es significativa, es valiosa, porque encierra la esencia misma de lo que estamos esperando en Dios. Así que podríamos decir que la esperanza es la fe que mira hacia el futuro confiando plenamente, firmemente en lo que Dios nos ha prometido. O sea que no es una ilusión. La fe del cristiano no es una ilusión ni es simplemente un deseo sin respaldo. ¿Por qué? Porque esa sustancia, ese contenido está en el carácter santo y justo de Dios. No puede fallar. Por tanto, puedo tener esperanza porque tengo mi fe ¿en quién? En Dios. Por eso puedo tener esperanza. La fe cristiana opera con una, vamos a decir, una sencillez, pero profunda. O sea, Dios nos habla. Escuchamos su voz y respondemos a ella. Y al responder a ella, actuamos según ella. Esa es la verdadera fe. O sea, no importa si las circunstancias realmente son complicadas, difíciles, abrumadoras, nos causan temor, porque las hay y tendremos que enfrentarnos a ellas.
¿Quién no tiene problemas? ¿Quién no tiene aflicciones? ¿Quién no tiene luchas? Pero lo que importa es que nos aferramos a la palabra de Dios, creemos en ella, obedecemos, confiando en que Él hará lo mejor para nosotros y que todas las cosas obrarán para nuestro bien. Amén. Esa esperanza, hermano, nunca es una fantasía. Nunca. Está sostenida por algo que es real. Por algo que es real. Por el Dios que no miente. Por el Dios que solo habla la verdad. Y Cristo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Él es el Dios que cumple, Él es el Dios que sostiene. Y esta es la diferencia, hermano, entre la esperanza bíblica y la esperanza humana o del hombre en el mundo. Es decir, mientras que la esperanza humana se tambalea ante las incertidumbres, no es así la esperanza del cristiano. La esperanza del cristiano se levanta firme como una roca fuerte en las promesas eternas de nuestro Dios. Así que es algo maravilloso. Hermanos, como ya muchos de ustedes habrán sabido, el muy conocido y apreciado predicador y pastor John MacArthur partió con el Señor el lunes 14 de julio. Y antes de morir, él estaba casi inconsciente, pero se le escuchó con trabajo pronunciar las palabras de 1 Corintios 15:55. Ustedes saben lo que dice ahí. Él decía así con trabajo, que había que escucharlo, la familia escuchando de cerca, y decía, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? ¡Wow! ¿Quién puede decir algo así sino aquel que tiene su confianza, su fe en el Dios que no nos falla, que sabemos que tendremos la victoria? Y le dijo a la familia sus últimas palabras, manténganse fieles, porque creemos en un Dios que no falla, en un Dios en quien podemos confiar, mis queridos hermanos. Así que les digo, hermanos, que podemos ser fieles a Dios porque Él no falla. En segundo lugar, en esta mañana, amados hermanos, donde hay fe, hay visión. La fe es la prueba de lo que no se ve. Es como el cimiento de una casa. Usted puede ver el cimiento de la casa. Usted no ve el cimiento de la casa, no se puede ver, pero usted sabe que está allí y que sostiene el edificio. Y usted siente seguridad de que va a permanecer por ese cimiento. Así que la definición de la fe continúa, ¿no? Continúa porque la fe es la convicción de aquello que usted todavía no ve o no ha visto. Esta fe no depende, hermanos, de lo que nosotros vemos con nuestros ojos físicos, ni lo que entendemos con nuestro razonamiento. Aunque sí está el elemento cognoscitivo, es decir, por la palabra de Dios, pero lo que quiero decir es que ella depende de aquel que promete. Y esto es precisamente lo que el mundo no logra entender. Y quizás a cristianos también a veces no entienden muy bien. La fe bíblica, hermano, no es una ilusión para escapar de la realidad de mis problemas, de las aflicciones. Sí, hay gente que buscan escapar. Incluso se sienten como con una terapia psicológica y todo esto en las iglesias, pero la fe es mucho más que eso, no puede ser solamente algo así. La fe, mis queridos hermanos, hace ver realmente lo que Dios está hablando, mirando hacia adelante, hacia el futuro. Es una fe viva, en acción, dentro de la iglesia. Y como dijo un escéptico del siglo pasado, H.L. Mencken, refiriéndose irónicamente, por supuesto, a la fe de los cristianos, él decía que eso es una creencia ilógica de que puede suceder lo imposible. Pero hermanos, el mundo se equivoca ahí, el mundo ignora una cosa muy importante, que nuestra fe no se define por la lógica del hombre. Nuestra fe se define por su objeto.
¿Cuál es nuestro objeto? Dios mismo. Dios mismo. La verdadera fe toma sentido y toma poder porque está dirigida hacia una persona, hacia Dios mismo. O sea que la fe, hermano, es una respuesta integral a la misma revelación de Dios guiada por la gracia misma de Dios. La gracia opera primero, usted lo sabe, ¿no? La gracia opera primero y Dios luego la lleva al camino de la fe. O sea, por el medio de la fe. Pero ambas cosas, entiéndalo bien, porque esto es doctrina, ambas cosas son regalo de Dios. O sea que usted lee en la palabra este pasaje que lo dice clarito, ¿no? Y a veces ha sido mal usado. Porque por gracia, ¿qué? Ahora, fíjense, esa es la gracia obrando. Ahora cualquiera lee lo próximo y dice, pero mira ahora el hombre tiene una fe, el hombre pone su fe. Dice, por medio de la fe, pero el hombre natural no pone su fe en Dios, porque lo dice el apóstol Pablo, no hay quien busque a Dios, no hay quien entienda, ni uno, dice, ni uno. Ahora, cuando la gracia obra, produce la fe, y por eso es que aclara, aquí está la aclaración, no lo digo yo, lo dice la palabra, dice, y esto que hemos dicho no es de vosotros, esto no es del hombre natural, dice, pues es que don de Dios, Dios obró completamente, por eso dice la palabra que el que comenzó la buena obra, la terminará, no necesita la ayuda del hombre, Dios lo empieza, Él lo termina. Entonces, hermanos, ahora bien, el autor hebreo usa la referencia de uno de nuestros sentidos del cuerpo humano, es decir, por el cual nosotros adquirimos conocimiento. ¿No es así? La vista. La vista. Dice la palabra que es la convicción de lo que no se ve. O sea, ustedes saben que existe esa expresión muy común, ver para creer, ¿no? La gente quiere ver para creer. Y en los tiempos de Jesús igual, querían ver para creer. Incluso Tomás quería ver para creer. Es normal que el hombre quiera ver para creer. Pero yo les pregunto, la fe nuestra es una fe ciega. ¿Sabe que la Biblia nos llama a ver? Pero a ver con el corazón. Eso es lo que hace la fe. Hace ver. O sea, nos capacita para entender y para poder ver aquello que de otra manera no se puede ver ni se puede entender. Yo les quiero dar un ejemplo de eso. Cuando conseguimos allí en Hebreos 11:7, dice, por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de ¿qué? De cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase. ¿Oyó eso, hermano? O sea, Noé nunca había visto lluvia caer del cielo. Noé nunca había visto una nave flotar sobre las aguas, y en este caso ni en el mar ni en un río. O sea que antes del diluvio no llovía. Dice la palabra de Dios que subía de la tierra un vapor, por eso vivían también tantos años, aún después rápidamente del diluvio, porque todos los minerales se mantenían a flote. Y imagínense cómo estaban esas frutas, todos los alimentos. Ahora es todo lo contrario, la lluvia por siglos y siglos ha estado hundiendo y hundiendo los minerales. Yo creo que si comeríamos una fruta de aquel tiempo nos moriríamos, nuestro cuerpo no resistiría esa cantidad de minerales. Pero fíjese que dice así que subía de abajo hacia arriba, subía un vapor. Y el punto es muy simple, Noé creyó a lo que Dios dijo, creyó en la palabra de Dios, y él vio lo que vendría en el futuro por la palabra de Dios, vio lo que no se veía aún. Él pudo tener su momento de tentación y decir, pero esto que estoy haciendo, ¿para qué va a servir? ¿Cómo va a funcionar? ¿Que va a caer agua? No entiendo, ¿cómo va a ser eso? Claro, había un aro. Eso sabemos que había un aro que era un mar alrededor del globo terrestre. Con razón, todo el globo terrestre era tropical. Y lo sabemos porque hay fósiles
de árboles tropicales y de animales que solo están en los lugares de calor y tropicales, en lugares que hoy son de congelación. Y sabemos que ese fue el aro que Dios rompió, hizo que toda esa agua cayera. Y por supuesto, los rayos del sol ahora penetran mucho más que en ese tiempo y tenemos frío, tenemos calor y todas esas cosas. Pero, y todas estas cosas afectaron la vida del hombre, obviamente. Pero sí, hermanos, el punto aquí es que Noé confió en la palabra de Dios. Pensemos, por ejemplo, en Pedro. Él nos da un ejemplo en el testimonio apostólico. Allí Pedro nos dice, miren, porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo con fábulas artificiosas, sino como habiendo ¿qué? Visto con nuestros propios ojos su majestad. O sea, ellos vieron de primera mano las cosas de Dios para que nosotros creyésemos. Y luego Lucas, cuando Lucas le escribe a Teófilo, o sea, el Evangelio de Lucas, él le dice a él, me ha parecido también a mí, o sea, me parece muy bien a mí, después de haber investigado con diligencia todas las cosas desde su origen, escribírtelas. Y usted lee el Evangelio de Lucas y usted ve que todo fue realmente para decir, para describir las cosas que él había confirmado sobre la base de testigos oculares. De igual modo, hermanos, cuando Pablo defiende su confianza, su fe en el Cristo resucitado, él le dice a la iglesia de los Corintios que hubieron personas que vieron, por ejemplo, él les dice, Cefas, los 12, los 500, Jacobo, hermano de Jesús, y los apóstoles, y todos los apóstoles. Y luego dice, y al último de todos, como un abortivo, me apareció a mí. O sea, todos ellos vieron, y yo también lo llegué a ver. Por cierto, ya que dije este pasaje, yo quisiera saber qué parte de esta palabra último no entienden hoy esta gente que se llaman apóstoles hoy en día. Porque él mismo dijo, yo el último de todos. Bueno, ya han aparecido apóstoles por todos lados, ¿no? Pero, hermano, hay que tener cuidado, por eso hay que conocer las Escrituras, para no caer en esa trampa, esos engaños. Dicen que son apóstoles para que lo que ellos digan sea infalible, la gente lo siga. Si yo digo algo que no es lo que la Biblia dice, ustedes no pueden creer, ustedes tienen que creer lo que dice la palabra del Señor. Y Pablo está diciendo, bueno, yo creo en la resurrección porque muchos testigos oculares vieron a Cristo resucitado y yo también lo vi. Es decir, nosotros no vamos a dar nuestra vida como mártir por una simple mentira. Nadie va a hacer eso, tanta gente no van a hacer eso. Así que, hermanos, en el Nuevo Testamento hay un gran vínculo entre lo que es la fe y la vista. Por fe vemos. Es más, el Señor Jesucristo dijo, bienaventurados, refiriéndose a la vista física, bienaventurados los que no ven y creen, porque esa fe les hace ver, ¿no? Es la certeza, es la convicción de lo que no se ve. Claro que algunos han usado este texto para concluir erróneamente que lo que la Biblia promueve es una fe ciega. ¿Es ciega nuestra fe? Claro que no. Claro, desde el punto de vista superficial, sí, comprendo, porque el ser humano quiere ver físicamente, pero esta idea está lejos de lo que es el texto bíblico o los contextos bíblicos que enseñan acerca de la fe, porque la llamada, esa llamada fe ciega, hermano, lo que hace es promover una fe sin fundamento. O sea, creer sin fundamento es como cerrar los ojos, desear que algo sea cierto, declarar que es cierto cuando realmente no lo es. Eso no es fe, hermano, eso le podemos llamar, no sé, credulidad o quizás superstición, pero esa no es la fe bíblica. La Biblia jamás nos invita a nosotros a lanzarnos a la oscuridad. Todo lo contrario, nos llama a salir de las tinieblas, a entrar en la luz. El mismo Jesucristo dijo,
Yo soy, ¿qué? La luz del mundo. El que me sigue, y le sigue, ¿por qué? Porque cree en Él. No andará en tinieblas, sino que tendrá que la luz de la vida. Y esa luz es la que hace ver, mis queridos hermanos. El que está en tinieblas no puede ver, pero el que tiene la luz de Cristo sí puede ver. Así que la fe cristiana no es arbitraria, es una respuesta firme y es una respuesta razonable a lo que Dios ha revelado. Entonces, hermanos, no es algo caprichoso, sino que descansa en la fidelidad de ese Dios, en lo que Él ha dicho en su palabra. Cuando la fe se conecta con la esperanza, pues esto nos lleva a ver el futuro, o a creer en el futuro que Dios nos revela. Sí, claro, entendemos que usted y yo no podemos saber qué va a suceder mañana. ¿Alguien sabe aquí lo que va a suceder mañana? Nadie sabe. No sabemos nada acerca del futuro. No sabemos qué puede pasar políticamente, no sabemos qué puede pasar, vamos a decir, en nuestra propia vida físicamente. No sabemos cuándo vamos a morir o cómo vamos a morir. Cuando la fe, hermano, está puesta en el Señor, o sea, cuando es alimentada por esa fe en Dios, nos permite confiar en un Dios que tiene control de todo y que de alguna manera Él va a obrar para el bien de su pueblo. Sabemos que Él va a cumplir todo lo que Él prometió. Así que noten, hermanos, que cuando la palabra dice que la fe es la convicción, está diciendo que es una prueba tangible. Así que podemos por eso decir que la fe es nuestra evidencia invisible. Es decir, es algo que podemos conocer con nuestros sentidos. Ustedes analicen, por ejemplo, en una investigación policial, ¿qué es lo que cuenta? Las pruebas, las evidencias, ¿no es así? Ocurre un crimen y vienen a investigar. ¿Y qué es lo que hacen los investigadores? Ellos tratan de recolectar evidencias, ¿no es así? Tratan buscan, por ejemplo, huellas, residuos, objetos a veces hasta regados por diferentes partes. De cualquier manera, todo lo que pueda apuntar a una verdad más grande de lo que se ve en el momento. Así funciona, hermanos, nuestra fe. Yo sé que ninguno de nosotros sabemos lo que el mañana nos va a traer, ¿verdad? Pero sí sabemos una cosa, que Dios sí sabe. Y para mí eso es suficiente. Él sabe, Él tiene control, Él promete las cosas que nos dice en su palabra y Él las va a cumplir. ¿Por qué? Porque el objeto de esa fe es Él mismo, es Dios, el que ha hablado. No va a fallar, Él no nos miente y Él no se equivoca. Así que, hermano, yo puedo decirle que lo más lógico que existe en el mundo es no solamente creer en Dios, sino es creerle a Dios. ¿Cuántas personas dicen que creen en Dios, pero no creen la palabra de Dios y por eso no actúan según ella? Así que no es solo que usted crea en Dios, la pregunta es, ¿le crees a Dios? ¿Crees lo que Dios dice con toda seriedad, con todo el corazón? Así que, hermano, la fe nos permite ver más allá del mundo físico. Usted ve los ángeles, yo no veo los ángeles. ¿Vemos el cielo? No vemos el cielo. No sabemos por vista física, pero sí afirmamos su existencia. ¿Por qué? Porque Dios lo ha revelado en su palabra y vemos con los ojos de la fe. En tercer lugar, hermanos, donde hay fe, Dios es creído. Bueno, lo que les acabo de decir, no es solamente creer en Dios, sino creerle a Dios. Cuando Dios se le presentó a Abraham, reconocido como ahora, después de aquel momento fue reconocido como el padre de la fe. Pero escuchen cómo ocurrió. Dice, pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela, y de la casa de tu padre, a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Dice, bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren, maldeciré.
y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Bueno, Abraham simplemente creyó firmemente en esa promesa que Dios le dio y comenzó esa jornada, mis queridos hermanos, sin un mapa, sin tener una idea realmente hacia dónde iba, cómo iba a lucir aquello. Él fue hacia una tierra desconocida, hacia un futuro que jamás había conocido. Y saben lo que dice el Nuevo Testamento, que es lo que más me impresiona de la fe de Abraham. Miren esto, hermano. Él caminaba hacia esa tierra prometida, pero miren lo que estaba en su corazón y en su mente. Esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Y llegó allí, mis queridos hermanos, en su momento. Estuvo caminando para llegar a la tierra prometida hasta que el Señor lo llevó al lugar glorioso. Abraham no fue un aventurero así, digamos, tras, como decimos, un mito o una leyenda de esas de tesoros que están escondidos en alguna cueva que se ha olvidado, no, nada de eso, ¿no? Como un tipo Indiana Jones, nada de eso. Fue un hombre guiado por una promesa divina en lo que aún no se había visto. Así también, mis hermanos, nosotros en este peregrinaje que andamos, vamos hacia un destino eterno, hacia la ciudad celestial, edificada también por nuestro Dios, aunque no la vemos ahora. Fíjense, hermanos, noten bien, a los muertos en Cristo se les promete en la palabra, se les asegura un lugar glorioso en la eternidad. ¿No es así? Pero no, estamos todavía nosotros aquí, en este cuerpo de decadencia. Hemos sido también declarados justos. Sin embargo, aquí estamos, en este cuerpo de pecado todavía. Todo esto exige que tengamos fe en la promesa de Dios. A los que estamos en la fe se nos declara bienaventurados. En cambio, estamos aún en muchas necesidades. Seguimos confiando en el Señor. Hermanos, ¿a dónde estaríamos nosotros sin esta esperanza que nos sostiene? La esperanza que nos eleva más allá que de los problemas, de la oscuridad, de las pruebas, a la luz de la palabra de Dios. Así que la vida cristiana se basa en creer en cada palabra que sale de la boca de nuestro Dios. Es seguirle con convicción, aun cuando, hermanos, nos lleve la vida por caminos difíciles, por terrenos desconocidos, por experiencias nuevas, caminos que jamás hemos nosotros transitado. Pero la confianza nace de saber quién es nuestro Dios, quién es a quien nosotros seguimos. Así que esa fe no se queda, hermanos, allí en el inicio, sino que es una fe de día a día. Por eso dice la palabra, cuando Dios le habló a Habacuc, que el justo por su fe vivirá cada día. Saben que Habacuc se enfrentaba a una situación difícil, porque el pueblo estaba confuso al pensar, bueno, si somos el pueblo escogido, si somos el pueblo de Dios, ¿por qué tenemos que...? No entendemos por qué estamos en esclavitud, sometidos a un gobierno pagano. Y toda esa confusión en la mente de ellos, y Dios le habló a Habacuc. O sea, él entendió que tenía que aprender a esperar en Dios, y muchos de nosotros tenemos que aprender también a esperar en Dios. Y miren cómo le habló a Habacuc. Sobre mí guarda estaré, dice Habacuc, y sobre la fortaleza firmaré el pie, y velaré para ver lo que se me dirá. Es decir, estaré firme, me voy a mantener en espera y vigilando, escuchando lo que Dios quiere decirme, y que he de responder tocante a mi queja. Y Jehová me respondió y me dijo, escribe la visión y declara en tabla para que corra el que leyere en ella. Y entonces aquí viene la parte de la esperanza. Aunque la visión tardará aún por un tiempo, mas se apresura hacia el fin, y no mentirá. Aunque tardare, espera, porque sin duda vendrá
no tardará. Tardará para el hombre, pero Dios tiene su tiempo perfecto. Dice, he aquí que aquel cuya alma no es recta, es porque tiene orgullo en el corazón, dice, se orgullece. Mas el justo, ¿qué dice? Por su fe vivirá. Así que, hermano, esta aparente e inofensiva declaración que leímos aquí, el justo por su fe vivirá, se cita 3 veces en el Nuevo Testamento. Por ejemplo, en Romanos capítulo 1, en Gálatas capítulo 3, como vimos en los estudios de los miércoles, en Hebreos también capítulo 10. O sea, Dios le dice a Habacuc, ¿qué le está diciendo? Mira, yo te voy a responder, pero no ahora. Tienes que esperar. Y recuerda que la respuesta es segura. Hermanos, a veces no nos gusta esperar. Pero Dios tiene su manera de responder, a veces responde con un sí, a veces responde con un no, pero a veces nos dice, espera, no es el tiempo, pero tenemos que ser fieles. Y en esa espera Él prueba nuestra fe. Luego hace un contraste entre las dos personas, la persona orgullosa, que no es recta, como leímos allí, esta es la persona que vive según la vista humana. Esta persona no tiene tiempo para confiar en Dios, para esperar en Dios, no quiere sino las cosas que ve, y se contrasta con el verdadero hombre de fe. Así que, hermanos, la expresión el justo vivirá por su fe es traducida también por el Señor Jesucristo en su batalla contra el diablo cuando fue tentado. ¿Recuerdan ese momento? ¿Saben algo que el Señor le dijo a Satanás? Miren lo que el Señor le dijo a Satanás, y yo lo veo equivalente a esa frase, porque dice, no vivirá solo de pan, o sea, el hombre no vivirá solo de pan, sino de ¿qué? Toda palabra que sale de la boca de Dios, correcto. ¿Y saben lo que es vivir de la misma palabra de Dios? Esto es vivir por fe. Este es el hombre que se llama el justo, que vivirá por la fe, que tiene esa fe, tiene una fe anclada en la palabra misma de Dios y vive según ella. Y, hermanos, finalmente, donde hay fe, hay evidencias. Y yo quiero que vean cómo el autor ahora se dirige la atención a algo que vemos en este mundo, que se ve en el universo, que impacta, que impresiona, que asombra al hombre, por medio de la vista, por medio de lo que vemos. Y en el versículo 3, él dice, por la fe entendemos haber sido constituido, ¿qué? El universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho ¿de qué? De lo que no se veía. O sea, hoy en día muchos piensan que la ciencia y la fe están en conflicto, ¿no? ¿Ustedes lo creen? O sea, dicen que son polos opuestos. La razón versus la irracionalidad. Hermanos, miren, por ejemplo, 2 grandes pensadores, Agustín y Tomás Aquino, ellos enseñaron que la fe y la razón, aunque distintas, no se contradicen. Lo creemos por fe, o sea, y fe en Dios, eso nunca es irracional. Jamás lo será. ¿Por qué? Porque toda verdad viene ¿de quién? De Dios. Todas las verdades, hermanos, convergen. Dios se revela a través de las Sagradas Escrituras, pero también se revela a través del universo, a través del mundo creado. El Salmo 19 dice que los cielos y el firmamento, ¿verdad?, nos hablan realmente, nos dicen, nos cuentan de la gloria, de la grandeza y de la obra de Dios. La creación apunta constantemente al Creador, mis queridos hermanos, y por eso no debería haber contradicción en estudiar el universo y creer en su origen. Les cuento que hace muchos años, este gran predicador reformado, R.C. Sproul, o R.C. Sproul,
y el científico Dr. Carl Sagan fueron llamados a que respondieran a una publicación sobre cuestiones de teología y cosmogonía filosófica. Y había que hablar de lo que le llaman el Big Bang. ¿Saben lo que es el Big Bang? O sea, la gran explosión. Dicen que hubo una gran explosión y eso creó todo el universo de manera organizada, ¿no? Ahora, quiero que vean lo que decía el científico y la respuesta de este hombre de Dios. Y Sagan decía que mediante el aparato científico ahora podemos retroceder hasta el primer nanosegundo del momento de esa gran explosión. Y entonces Proust le responde y le dice, bueno, retrocedamos aún más allá. Y le dice a él con la pregunta, ¿qué había? A su juicio, le dice al científico, antes de esa explosión, usted ha dicho que había una completa concentración de materia, de toda la materia y la energía en un infinitesimal punto de singularidad. Un punto que había estado en un estado de organización e inercia por la eternidad, pero que de repente decidió explotar por sí mismo y formar el universo. Y él le dice al científico, yo quiero saber qué movió esa materia, quiero saber qué fuerza exterior perturbó su inercia. Y él dijo, bueno, no podemos llegar ahí. No podemos llegar hasta allá. Y Sproul le dijo, sí, realmente necesitamos ir allá. Porque si usted asume que la gran explosión ocurrió por casualidad, usted está hablando de magia y no de ciencia. O sea, no hay una otra lógica que creer en un Dios creador. Y a medida que la ciencia avanza, hermanos, en sus análisis, el universo se encuentra con un límite. Y es el problema de la necesidad de una causa primera, que no sea física y que no sea observada o observable. Dios es creador del universo, mis queridos hermanos. Dios no tomó una materia ya existente simplemente para reorganizarla. Él hizo surgir la materia, Él la creó, Él creó la realidad física por su sola voluntad. Si hubiese utilizado, piense bien, si Dios hubiese utilizado algo preexistente o algo que ya estaba allí, ese algo entonces habría necesitado también una causa, y esa causa otra, y esa otra causa, y entonces estaríamos en un ciclo infinito, lo cual es ilógico. Por eso, hermanos, cuando llegamos a Hebreos 11:3, se afirma allí y entendemos que la creación, lo creemos por fe, fue la creación que conocemos, el universo, fue hecho por la mano misma de Dios. Creemos que el universo en el que vivimos fue diseñado totalmente y formado totalmente por Dios mediante el poder de su palabra. Por lo tanto, su palabra es importante. Su palabra es importante porque es el principio de todo. ¿Cómo no vamos a creer en la palabra de Dios? Quiero terminar diciéndoles, hermanos, que nada puede ser más valioso para nuestra vida que creer en las palabras de Dios. Al ser el ser más poderoso, más maravilloso de todo el universo, la realidad misma del universo. Así que termino diciéndole, ten fe en Dios. Que el Señor les bendiga.